Pues vamos a dar inicio con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y bendito sea tu nombre por siempre, Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob y Dios nuestro. Nuevamente, Padre bendito, te volvemos a dar las gracias, Señor, por este día de gozo que nos regalas en tu santa palabra. Te rogamos, pues, Señor, ayúdanos a poner por obra tus palabras en nuestras vidas para poderla dar a nuestros semejantes. Te rogamos de favor, Señor, perdone nuestros pecados para ser dignos de estar en tu presencia. Te rogamos, Señor, que en este estudio que estamos haciendo de Génesis, Señor, seas tú nuestro principal guía, Señor. Te rogamos, nos des entendimiento y sabiduría para comprender más tu palabra y tus mandamientos, Señor, y poder alabarte y servirte mejor. Te rogamos, nosotros los débiles, si de alguna manera, Señor, estamos sufriendo alguna enfermedad, ya sea físicamente o espiritualmente, te lo rogamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces estamos en el libro de Génesis y Éxodo, lección 21, bautizados en Moisés en el paso del Mar Rojo. Dice, el objetivo, esta lección se refiere a la salida milagrosa de Egipto, la separación entre israelitas y egipcios, el paso del Mar Rojo y el golpe final que Dios dio a los egipcios. Después de la matanza de los primogénitos, los egipcios suplicaron a los israelitas que se fueran para evitar que sobrevinieran más calamidades. Moisés dijo a los israelitas que llevaran consigo masas sin leudar en sus amasadoras, que juntaran a sus ovejas y vacas y que pidieran a los egipcios objetos de oro y plata, artículos de ropa. Así Israel salió de Egipto como una nación rica y numerosa, ascendiendo a unos 6,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y los extranjeros que se les unieron. Dios escogió la ruta y dio su marcha. Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, sino por el camino del desierto. Y el hermano aquí nos pone que al consultar un mapa de la región, usted notará que la ruta que lleva directamente de Egipto a Canaán pasa por el camino de la costa del mar Mediterráneo, pero esta ruta habría llevado a los israelitas hacia los puestos fronterizos de la nación egipcia. Habiendo sido una nación de esclavos, los israelitas no habían sido entrenados para la guerra, no estaban preparados para un conflicto armado con los egipcios, ni para subyugar a los habitantes de Canaán. En su estado de esclavitud, no habían desarrollado ni la fuerza física ni el carácter moral necesarios para superar las pruebas. Entonces Dios los condujo por un camino donde ellos no tendrían que pelear. Vamos a leer para saber un poquito de lo que el hermano nos está diciendo, Éxodo 13 del 17 al 18. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Éxodo 13, 21 al 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, al fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios guió a los israelitas mediante una columna de nube durante el día y de fuego por la noche. Esta era una señal de su amor y protección, una señal de que Él estaba siempre presente como su guía y conductor. Llegaron primero a un lugar llamado Sucot. Éxodo 12, 37 al 39. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlos fuera de los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. 13:20. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto.
¿Dónde No. hicieron pan sin levadura? Sukkot significa tabernáculos, es decir, enramadas, y esta gozosa ocasión sería celebrada posteriormente mediante la fiesta anual de los tabernáculos, cuando cortarían ramas de los árboles para aguarecerse y todos unidos se regocijarían al conmemorar su liberación de Egipto. Vamos a pasar a Levítico 23, del 29 al 43. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Aquí inician las fiestas de los tabernáculos, que son, ya sabemos que un tabernáculo es una tienda, puede ser enramada o también tienda así con telas, ¿verdad? Pero son tabernáculos. Muy bien, dice, después llegaron a Etán, es decir, orilla. Etán quiere decir orilla, véase Éxodo 13:20, que ya leyó nuestra hermanita, es la orilla, el cual se hallaba a las orillas del desierto y en la frontera de Egipto. Aquí los israelitas vieron por primera vez la temible naturaleza del desierto por la cual tendrían que cruzar. Era como si Dios, quien primeramente les había revelado el gozo de la libertad, ahora quería mostrarles algunas de sus dificultades. Son dificultades para una persona que no estaba impuesta a andar cruzando desiertos. Ellos siempre habitaron en Gosén y no creo que salían muy lejos, fuera de Egipto. Y esta es la primera vez que están pasando por ese desierto. Entonces Dios los va a ir entrenando para su plan de Él, para poseer la tierra prometida. A las orillas del Mar Rojo vamos a leer Éxodo 14, del 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piabirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra del desierto, los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Después de partir de Etán, Israel se detuvo en Pit Hahiroth, el primer campamento que hicieron a orillas del Mar Rojo, en Éxodo 14:2. Mientras tanto, Faraón y los egipcios comenzaron a lamentar la pérdida de la nación que les había servido. Faraón aún se negaba a reconocer el poder y grandeza del Dios de Israel y se apresuró a perseguir a los israelitas, que los llevaría a su propia destrucción. Cuando vieron el ejército egipcio, los israelitas tuvieron miedo y se enojaron con Moisés, en Éxodo 14:10 al 12. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alcanzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis.
Trate usted de visualizar el apuro de los israelitas detenidos como estaban. Por las aguas del Mar Rojo, solo un milagro podría salvarlos. Sí, nos imaginamos una multitud de gente, la única salida hacia el desierto cubierta por el ejército de los egipcios y enfrente el Mar Rojo. Sí, era cuestión de tener mucho miedo. Moisés, su guía lleno de fe y de confianza en Dios, dijo: está firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Lo que acaba de leer nuestra hermana en Éxodo 14:13. Moisés les aseguró que no venían más a los egipcios porque Dios pelearía por Israel. Dice el paso del Mar Rojo, Éxodo 14:15-31. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifiqué en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube de tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, y toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Inciso 1. Dios ordenó a Moisés que levantara su vara y la extendiera sobre el mar. Inciso 2. La columna de nubes se colocó entre Israel y el ejército de Faraón, alumbrando a los israelitas, pero oscureciendo a los egipcios que los perseguían. Inciso 3. Jehová envió un fuerte viento oriental que sopló toda la noche, partiendo el mar en dos y convirtiéndolo en tierra seca, por donde pasaron los israelitas entre dos murallas de agua. Inciso 4. Los egipcios persiguieron a los israelitas, pero Dios hizo que las ruedas de su carro se hundieran en el lodo del lecho del mar. Inciso 5. Cuando Moisés volvió a extender su vara sobre el mar, el agua volvió a su cauce normal y ahogó al ejército de Faraón. El paso del Mar Rojo fue un milagro realizado para la salvación de Israel. Leamos lo que dice en el Salmo 78:13. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Ahora
pasamos a Salmo 106 y leemos versículos del 8 al 11. Pero él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Dios describe a Israel como a su hijo a quien había llamado desde Egipto. Vamos a Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Dice, esta descripción se aplica también a Cristo. Mateo 2:15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que le dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Mediante el gran poder de Dios, los hijos de Israel fueron redimidos de sus opresores en Egipto. Viendo lo que había acontecido, el pueblo israelita reconoció el poder de Jehová y creyó en él. Acción de gracias y una nueva vida en Éxodo 15. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, echando en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi canción, y él ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y le preparé morada. Dios de mi Padre, le exaltaré. Jehová, varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus príncipes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos lo cubrieron, como piedra descendieron a los profundos. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnífica en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderarán dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudeos se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mará, y no pudieron beber las aguas de Mará, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mará.
Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos los estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Habiendo puesto el mar rojo entre ellos y la tierra de su esclavitud, los israelitas se unieron con Moisés en un cántico de gracia, alabando a Dios y agradeciéndole su fortaleza y salvación. María, la hermana de Moisés, y las demás mujeres de Israel tocaron instrumentos musicales mientras bailaban y cantaban el refrán: Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Este es un cántico que suena y resuena a través de las Escrituras, porque es un testimonio permanente del poder del Señor y de la realización de su propósito con sus siervos. La liberación de los israelitas prefigura la de los santos, quienes cantarán el cántico de Moisés y del Cordero en el monte de Sión. Y cante el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico de Cordero, diciendo, grandes y maravillosos son sus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 15:3. Cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, y echando en el mar y a caballo al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi canción, y él ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y le preparé morada. Dios de mi Padre, le exaltaré. Éxodo 15, del 2 al 3. Cuando los profetas hablan de la futura redención del pueblo de Dios, a menudo lo hacen en términos que refieren a la salida de Egipto. Por ejemplo, en Jeremías 16, 14, 15. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra cual día a sus padres. Dice, con el éxodo de Egipto, los israelitas dejaron atrás a sus opresores y la idolatría. Se convirtieron en un pueblo libre y comenzaron una nueva vida con Dios mismo por rey, habiendo sido liberados de Egipto. Ahora debían de prepararse en el desierto para ser un pueblo santo y especial tesoro para su Dios. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Éxodo 15 del 13. Vamos a Éxodo 19, 5. Ahora pues, si dierais oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que a todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Pablo nos enseña una lección muy importante en base al paso de Israel por el Mar Rojo y sus experiencias en el desierto. Primera de Corintios 10, del 1 al 13. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero los más de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron para ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras,
como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. No murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Él dijo que los israelitas en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ellos fueron ocultados por la nube y pasaron en medio de las dos murallas de agua para surgir a una nueva vida al otro lado del mar. Una nueva fase de la historia de Israel estaba por empezar. El comienzo de su peregrinaje en el desierto. Cuán diferente de fértil suelo de José era esta árida y pedregosa desolación. Después de haber vivido en casas permanentes en el densamente poblado país de Egipto, ahora los israelitas tendrían que habitar en tiendas de campaña en una tierra desolada y desconocida. Sin embargo, Dios aún estaba obrando a favor de su pueblo. Deseaba convertirlo en una nación apta para desempeñar su debido papel en la tierra prometida. Por esta razón puso a los israelitas a prueba, sometiéndolos a una vida de dificultades y sufrimientos. Ellos necesitaban experimentar la disciplina para que aprendieran a obedecer a Dios y a ser una nación santa. Deuteronomio 8 del 2 al 3. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y veáis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a nuestros padres. Y te acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Le afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En 1 Corintios 10:6, Pablo afirma que las experiencias del Éxodo deben de servir de ejemplo para nosotros. El paso de los israelitas por el Mar Rojo es un símbolo del bautismo en Cristo. Al pasar por las aguas del bautismo, un creyente dejará atrás la vieja vida con sus ambiciones, preocupaciones y placeres, porque estas cosas pertenecen a la idolatría del mundo. Habiéndose bautizado en Cristo, su modelo, el creyente se levanta del agua para comenzar una vida nueva. Esta vida requiere obediencia, servicio a Dios, separación de las costumbres y prácticas mundanas. El mundo es parecido a un desierto en la cual todos los que están en Cristo viajan hacia la tierra prometida, al futuro reino de Dios. Para salvarse de la muerte, los israelitas tuvieron que reconocer el poder salvador del Cordero Pascual y someterse al bautismo en el mar. 1 Corintios 10, 1 al 2. En ambas ocasiones reconocieron la urgencia de la situación y la necesidad de los medios de salvación provistos por Dios, llevando a cabo lo que había ordenado. Tuvieron que obedecerle para no ser destruidos. Dios manda y es preciso que le obedezcamos. Habiendo adquirido el conocimiento de su voluntad, debemos de conducirnos de acuerdo con ella. Vamos a Lucas 12:47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Vamos a Juan 9:41. Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Él está diciendo, por ejemplo, que como ya conocéis de la Escritura, ya son más
que ya no son ignorantes pues de la escritura, entonces son más pecadores por lo que están haciendo. No entendí. Sí, sí. Lo que pasa es que, mira, el capítulo es de cuando sana a un ciego, ¿verdad? A un ciego de nacimiento. Entonces, leemos todo el capítulo con los fariseos, sí, porque se enojan porque Jesús sana en sábado. Entonces, Jesús los está reprendiendo por su orgullo, por su soberbia de no reconocer la mano de Dios en él. Están ciegos, entonces ellos están en pecado, ¿verdad? Por estar en contra de la voluntad del Señor. Vamos a pasar a Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esta le juzgará en el día final. Porque yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Juan 15, versículo 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Vamos a pasar a Santiago 4:17. Así que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Bien, llegamos al cuestionario, lección 21. Punto número 1. ¿Cuál fue la última plaga que Jehová infligió a los egipcios? Fue la muerte de los primogénitos. 2. ¿Qué pidieron los israelitas a los egipcios? Pidieron el oro, la ropa, todo lo que era de valor. Punto 3. ¿Por qué no llevó Dios a los israelitas por el camino de los filisteos? Porque el pueblo iba a mirar que había guerra y se iban a regresar para Egipto. No estaban entrenados con armas, ¿verdad? Eran esclavos y no sabían de guerra. Por eso Dios los cuidó. Punto 4. ¿En qué forma demostró Dios su amor y protección hacia los israelitas mientras estaban en el desierto? Sí, mientras estaban en el desierto, Dios les demostró ese amor poniéndoles una columna de una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Punto 5. Éxodo 13:19. ¿Cuáles cosas llevó Moisés consigo? Los huesos de José. Sí, porque José estaba tan seguro que pidió que lo llevaran. Que lo llevaran, porque él sabía que Dios iba a visitar a su pueblo. Entonces hizo esa recomendación. Punto 6. En Éxodo 14, 11 y 12 vemos la reacción de los israelitas frente a su primera gran prueba. En el versículo 13, Moisés dice: Pueblo, está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Punto 7. ¿Cómo partió Dios el mar rojo? Lo partió en dos partes, a la mitad, un fuerte viento. Con un fuerte viento oriental separó las aguas. Dice punto 8, hablando de este incidente en Salmos 106:8 dice: pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Éxodo 14:31. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Punto 10, en Primera de Corintios 10:2, Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. De la misma manera nosotros debemos de creer en la gran salvación de Jesucristo, quien nos sacó de Egipto del pecado. Debemos cristalizar nuestra fe y creencia por medio del bautismo. En su nombre, en el nombre de Jesús, somos bautizados. Punto 11, Jeremías 16, del 14 al 15. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Hoy en día estamos viendo el cumplimiento de esta profecía y sabemos que pronto vendrá el Mesías de los judíos para reinar sobre ellos y el mundo entero. Punto 12. ¿Cómo es el bautismo cristiano similar a la salida de los israelitas de Egipto? Cuando somos sumergidos por las aguas del bautismo, por inmersión.
Sí, y salimos a una vida nueva en Cristo, ¿verdad? Sí. Así cuando los israelitas salieron de Egipto, salieron a una nueva vida, pero ahora en Dios, ¿verdad? En nuestro Padre, en nuestro Creador, porque Él quería que su pueblo fuera santo. Entonces debería de haber salido y salió a una vida nueva. Punto 13. Conociendo la verdad de Dios, estamos obligados a obedecerla. Santiago 4:17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahorita en la pregunta número 11, al final mencionó algo sobre una profecía donde creo que cumple el restablecimiento del Estado de Israel como en los años 40. Jeremías 16, 14, 15. Y casi todo el libro de Jeremías habla del remanente de Israel, que Dios los va a regresar a su tierra. También en Isaías y Ezequiel, Zacarías. No, estamos llenos de profecías de eso, que Dios va a reunir todo el remanente de Israel. Quiero darle las gracias y gracias por su gran paciencia que nos tienen para estas clases. Dios los bendiga, cada uno de ustedes, sus familias, sus quehaceres, sus trabajos y más cuando sean concernientes del reino de Dios. Bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos a dar gracias con una oración. Nuevamente, Padre bendito, Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, te damos las gracias por dejarnos estar en tu santa palabra. Te rogamos pues, Señor, bendiciones para aquí a todos los presentes, nuestros amigos, nuestras hermanas, nuestros hermanos cristianos en toda tu tierra. Te damos las gracias por las bendiciones recibidas y por las pruebas que nos das para forjarnos un carácter según sea tu voluntad. Te damos las gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Que descansen y pasen buenas noches.